Empiezo grabando. Bien. Bien, hemos estado hablando nosotros sobre lo que es el tema del mensaje, ¿verdad? Hablamos de todo eso, hablamos de los puntos principales, o sea, hemos estado conversando hablamos ya de los cuatro largueros, ¿verdad? Las cuatro patas de nuestra escalera, y pues conversamos sobre esas partes importantes, ¿verdad? Entonces dejamos una tarea la semana pasada, ¿verdad? Dejamos esta tarea y hablábamos sobre explicar lo que le puede suceder a un oyente que no entiende lo que dice el predicador. Vamos a ver, ¿qué alguien la tiene a mano? Abran su cuaderno para que conversemos de esto primero. ¿Qué le puede suceder a un creyente, a un oyente, a alguien que está en tu audiencia, a alguien que está ahí sentado en una silla y que está escuchando el mensaje, pero él no entiende lo que tú estás diciendo? ¿Qué puede sucederle a ese oyente? Vamos a ver. ¿Quién me dice? Amén, amén. Lo primero que puede sucederle al oyente es, por ejemplo, confundirse con lo que se le está diciendo y también no decodificar bien el mensaje. Y cuando no decodifica bien el mensaje, puede entender una cosa por otra. Y al entender una cosa por otra, puede también hacer mal uso de la palabra. Amén. Por ejemplo, hay gente que entienden que usted le da un versículo bíblico y en eso entienden a su manera, porque se supone que si uno está dando un mensaje, tienen también que explicar lo que uno está haciendo. Si el oyente no lo entiende a uno, lamentablemente el oyente va a estar en el aire y no va a aprender. Amén. Amén. ¿Y Delisa? Yo tengo algo parecido aquí a lo que dijo el hermano. Se puede confundir. Confusión. Puede ser portavoz de una enseñanza errónea. Sí. Y también puede predicar o repetir con los mismos patrones que se le estuvieron enseñando. Amén. ¿Alguien más que tenga algo diferente? Yasmín. Pastor Elidon. Sí. Es casi lo mismo, solo le añadí que puede quedar con dudas. ¿Dudas? Sí. Pero lo mismo, quedar confundido y conceptos erróneos que malinterpreta. Yasmín, ¿iba a decir algo? Amén, ¿me pueden escuchar? Sí, le escuchamos. Bueno, no estaba en la clase, pero yo creo que también algo, aparte de lo que dijeron los compañeros, espérate, Elena, sigue cocinando ahora. Lo peor también que le podría pasar a ese oyente que no entendió el mensaje como se estuvo dando, es que dé ese mensaje más adelante en esa manera errónea. Y los demás, pues sigan y se siga una cadena errónea por no haber entendido correctamente el mensaje dado. Amén. Exacto. ¿Sí? O sea, tú no entiendes, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a seguir propagando una mala enseñanza. Otros también se van a desencantar. Va a haber desánimo, se van a desencantar, van a sentir, ¿verdad?, apatía y todo eso. Es un momentico, que tengo un problemita aquí porque tengo... Okay, discúlpenme, que en la cancha tengo unos muchachos ahí y ya ustedes saben. Bien, entonces puede suceder muchas cosas con un oyente, pero esto es lo peor, que sea que empiece a propagar, que empiece a hablar y a decir, no, porque el predicador enseñó tal cosa, de verdad, porque no entendió o malinterpretó lo estudiado. Ok, entonces pasa algo más, y es la segunda parte de la tarea, pasa algo más, ¿verdad? Decíamos que muchas veces tenemos un texto bíblico en la mano
tenemos un texto en la mano, pero no sabemos a qué se refiere este texto. Yo tengo aquí algunos textos que le di: Mateo 16, 18, Mateo 8, 11, Ezequiel. Vamos a ver, ¿tienen alguna de las ideas centrales que encontraron en estos textos? Vamos a ver, ¿quién encontró alguna idea central en estos textos? Discúlpenme el motor, es que es una calle, ustedes saben. Bien, ¿quién me dice? Mateo 16, 18, la idea central, ¿de qué habla? Yo tengo, pastor, usted sabe, yo lo hice muy resumido. Sí, voy a explicar antes de que inicie. Lo que yo pedí aquí era lo siguiente. O sea, que en una sola frase, usted me diga en una frase de qué habla Mateo 16, 18. En una sola frase, de qué habla Mateo 8, 11. En una sola frase. No es que me expliquen el texto, sino que en una frase usted sepa decir de qué habla ese texto. Eso es lo que yo quiero que empecemos a lograr en un texto. Que en una frase podamos decir, ok, el texto habla de esto. Vamos a ver, ¿quién logró hacer eso con estos textos bíblicos? Ahora yo lo entendí. Perdón, usted podría repetir esta parte que usted dijo, porque estaba buscando mis lentes para leer. Bien, si no lo entendieron, se la voy a dejar de tarea para que me lo manden otra vez. Oigan, él dice, exprese en pocas palabras, pero acuérdense que aunque ahí dice en pocas palabras, yo le expresé a ustedes lo que es la idea central. Que la idea central, ¿verdad? Es cuando todo el texto yo puedo centralizarlo en una frase solamente, en algo sencillo, de qué habla el texto. Entonces, cada uno de esos versículos, ¿qué indica? Un ejemplo, vamos a buscar Mateo 8:11. Búsquenlo conmigo. Mateo 8:11. Vámonos con ese. Vamos a ver. Para que ustedes vean a qué me refiero, que a lo mejor algunos no entendieron. Bien, nos fuimos. Mateo, lo primero que tengo que hacer es leer el texto, lógicamente. Leo el texto. ¿Y qué dice? Mateo 8:11 nos dice. Bien, dice, además les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y en el reino de Dios participarán en un banquete con Abraham, Isaac y Jacob. Repito, además les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y en el reino de Dios participarán en un banquete con Abraham, Isaac y Jacob. Bien. Entonces, ¿alguien encontró algo de eso ahí? Yo, por decirlo. ¿Alguien encontró algo? Yo, pastor. Dígame. Yo, pastor Luz. Sí, dígame, Luz. Si yo, bueno, no interpretar, porque es decirlo en una frase más corta, pero yo diría aquí que David, perdón, muchos vendrán, ok, que el Señor aquí está diciéndole que la salvación es para todos, tanto del oriente, que muchos van a alcanzar la salvación, tanto del oriente como del occidente. Ok, entonces puede ser que hable de salvación para todos. Puede ser. Para todos, salvación para todos. O también puede ser, habla de Abraham, habla de Isaac y habla de Jacob. Tanto Abraham, Isaac y Jacob son promesas. Dios le hace una promesa a Abraham. Esa promesa pasa a Isaac y esa misma promesa pasa a Jacob. Y lo que Dios está haciendo aquí, dando la misma promesa, además de Dios que muchos vendrán del oriente y del occidente y en el reino de Dios participarán. Ahí hay una promesa, ¿verdad que sí? Y esa es la misma promesa. Hay una puede ser también, Dios promete salvación, yendo con la misma parte suya. Hay promesa de salvación. Entonces, y abarca, ¿a quién abarca? A todo el mundo, ¿verdad? Mateo 16, 18, vamos a ver. Mateo. Claro, siempre hay que irse, ¿verdad? Siempre hay que irse al contexto.
Vamos a Mateo otra vez. 16, 18. Vamos a ver. 16, 18. Vamos a ver. Y nos dice, también te digo que tú eres Pedro y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Ese es un texto muy conocido, ¿eh? Dice, también te digo que tú eres Pedro y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Alguien le puso, centralizó la palabra, la parte central, la idea central de esto. Y eso está muy claro. Sí. Vamos a ver, ¿nadie? Sí. Ahí. ¿Quién es esa roca? ¿Quién es la roca? Exactamente, puede ser por ahí. ¿Quién es la roca? ¿Verdad? ¿Alguien le puede poner, cambiarle eso también? ¿Alguien puede dibujar otra idea central en base a eso? Vamos a ver. Luz. Edificar la iglesia. Diga. Edificar la iglesia. Edificar la iglesia, también, sí. O la edificación de la iglesia, puede ser. Edificación de la iglesia. Puede ser también Cristo, la roca. Puede ser, ¿verdad? Cristo es la roca. Acuérdense que lo que realmente, acuérdense que sobre este texto hay una mala interpretación en la que la Iglesia Católica le atribuye a Pedro, ¿verdad? Que sobre él está edificada la iglesia. Entonces, este es un texto clave para yo saber cuál es la idea central del texto. Y de Lisa. Que la roca es Cristo. Y de Lisa. Remigio. Perdón, que estaba hablando con el micrófono apagado, perdón. Eso es normal entre nosotros. Pensé que tenía el micrófono encendido, abierto, disculpe. Okay. Sí, eso le pasa a uno cuando va llegando a los TAS. Sí, sí. Después que le pasan esos TAS. Yo tengo aquí en lo que es Mateo 16, 18. Jesucristo proclama que sobre la revelación que Pedro tuvo de quién él era, se establecería la iglesia. Ahora, pastor, yo quiero pedirle, por favor. Está muy largo. Ya que usted habló de que la iglesia católica tiende a usar mucho este texto, pero la iglesia evangélica tiende a usar mucho el 19, el 18 y el 19, donde atamos y desatamos y atamos. Me gustaría escuchar una explicacióncita sobre estos temas, sobre estos textos, pastor, si es posible. El número 1, que no me mete en rojo ahora. Número 1, pero ya hablamos hace tiempo sobre la tarea de desatar. Pero, número 1, la iglesia católica y algunos evangélicos todavía, yo lo he oído, que creen que la iglesia está edificada sobre Pedro. Hay dos palabras aquí que se utilizan. Número 1, se utiliza la palabra piedra, y se utiliza la palabra roca. Son dos. Sobre Pedro, que es Petra o piedra pequeña, Jesús dice, tú eres Pedro, tú eres una piedra chiquita, tú eres una piedra pequeña. Y él dijo, tú eres Pedro, le cambió el nombre, tú eres una piedra pequeña. Ahora, sobre esta roca, dice Cristo, pero es señalándose a sí mismo. Pedro no es una roca, Pedro es una piedra pequeña, pero la roca es Cristo. Jesús dice, tú eres Pedro, ya no eres Simón. Ahora, sobre esta roca, no sobre él, sino sobre la roca, hay dos palabras, Petra y Petros. Ahí, Petra es piedra pequeña y Petros esa es la parte de Cristo. Entonces, Jesús es la roca, Pedro es la piedra pequeña. Esa es la diferencia. La iglesia está edificada sobre Cristo. Aquí yo sé que eso llueve sobre mojado, porque ustedes lo saben. En cuanto a que la iglesia tenga la autoridad, claro, la Biblia dice que Dios nos ha permitido que lo que atemos en la tierra será desatado en los cielos. Pero ese texto está mal utilizado. Yo no tengo, como Elido Méndez, la autoridad para atar, desatar, romper, declarar. Eso no me toca a mí, hermano, declarar, y eso no me toca a mí. A mí lo que me toca es suplicarle a Dios. Y déjeme decirle algo. No hemos conocido la imagen de Cristo. Nótese algo. Jesús
cuando fue a levantar a Lázaro de entre los muertos, él habló con Dios. Cada milagro que Jesús iba a hacer, cada una de las proezas que Jesús iba a hacer, él hablaba con su Padre y él le oraba a su Padre. Él no ordenaba. Él no andaba declarando, no, Jesús lo que hacía era humillarse. Padre, te pido, te clamo, no por mí, porque yo sé que, sino por estos. Porque cuando yo me humillo, la gente va a ver, es más, se va a notar, hermano, cuando yo dependo de Dios y cuando yo dependo de mí mismo. Hoy en día hay un cristianismo autodependiente. Hay gente que depende de cuán duro hable, depende de cuánto reprenda, depende de cuánta lengua hable, depende de muchas cosas, pero no dependemos de Dios. Quien tiene que atar es Dios, quien tiene que romper es Dios, quien tiene que quitar es Dios, el que sana, el que liberta, el que opera milagros es Dios, no soy yo. Yo no puedo, yo decía, hermano, hace un tiempo, en algunas, hay muchas canciones como Arrebato, hay canciones como Mi Abogado, hay canciones como, canciones que le quitan la autoridad a Dios, al Creador, y le dan la autoridad entonces a la creación. ¿Me entiende? Le quitamos a Dios que haga lo que Él quiera hacer, lo que Él tiene que hacer, y nos atribuimos la autoridad para hacer las cosas. Entonces, el que sana, el que liberta, el que hace la obra es Dios. No puedo darme yo ese bombo, y la gente en sus canciones y en sus cosas se están atribuyendo la gloria de Dios a sí mismo. A lo del creador se lo están designando a la creación. Y yo creo que el diablo se está aprovechando de esa manera en la que el ser humano se está endiosando. Yo creo, hermano, y eso lo vimos cuando la oración que hicieron por Julio Melgar, ¿era que se llamaba? El cantante. Y cómo yo quiero creer que no fue de manera, ¿verdad?, de manera jactanciosa el decir, y declaramos el sí y el amén de Dios, y no aceptamos un no por respuesta. Pero ven acá, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no aceptar un no por respuesta de Dios? ¿Quién soy yo para que si Dios me dice a mí que no, yo decirle yo no acepto ese no? Hello, de verdad, en serio. Dios, hazlo ahora. Pero bueno, ¿y quién soy yo para ordenarle a Dios que haga algo ahora? No sé si me están entendiendo, pero no es un asunto de ustedes, es un asunto de nosotros. Yo era así también. Yo le ordenaba a Dios que hiciera cosas cuando a mí me daba la gana. Cuando lo que el Padre nuestro dice es, hágase tu voluntad. Cuando lo que Jesús dijo al orar fue, cuando le dijo, mira, yo quisiera salir de este asunto de morir por esta gente, o vamos a buscar otra manera. Y al final dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Fue un ruego, fue una súplica, no fue una orden que el maestro, Dios, no fue una orden que Jesús le dio al Señor, fue una súplica, fue un ruego. Yo creo, hermanos, que tenemos que ir más a la presencia de Dios en ruego y en oración que en ordenanza y en declaraciones y en empoderarnos. Yo creo que en vez de estarnos empoderando en los asuntos divinos, tenemos que humillarnos delante del que es divino, que es el Señor. Es mi manera de verlo. A lo mejor no estén algunos de acuerdo conmigo, y yo lo siento, hermanos, pero yo creo que, escúchenme lo que lo voy a decir, y esto es muy serio. El pecado favorito del diablo es la arrogancia, es el orgullo, es la vanagloria. Y este pecado se lo ha inyectado a la humanidad para que sientan que ellos son los que tienen el poder, que ellos son los que tienen la autoridad, que ellos son los que cantan bien, que ellos son los que predican bien, que ellos son los que echan fuera demonios, que ellos son. Y nos hemos olvidado que no soy yo, que es Dios, que yo solo soy el instrumento para que Dios haga lo que Él quiera hacer, cuando Él quiera hacerlo y en el momento que a Él le dé su voluntad. Y si Él dice no, yo simplemente tengo que someterme a ese no. ¿Entienden? Entonces, esa es mi postura en cuanto a esa parte. La iglesia está edificada sobre Cristo, no Cristo sobre la iglesia.
Es al contrario. Amén. Y la iglesia cree que ella es la que tiene el poder. No, el poder es de Dios. Es lo que yo creo. No sé si respondí, Delisa. No sé. A ver si yo doy mucha vuelta en la respuesta. Lo reconozco. Y Delisa, ¿qué me dice? Excelente respuesta, pastor, muy buena. Gracias. Yo particularmente comparto esos mismos criterios suyos. Incluso se criticó mucho, esta oración la hizo Christine de Clairo cuando el hermano Julio Melgar y muchas otras personas oraron y declararon que no se va a morir. Esto lo voy a testificar con respecto a John Carlos, mi esposo. Yo creo que usted conoce a John. Claro, claro. Yo le oraba a Dios por la salud de John. Pero cada vez que yo le oraba al Señor y declaraba que se sana, yo escuchaba gente que decía que no, que se moría, que se sanaba. El Señor me presentó a Julio Melgar. Y yo le decía al Padre, pero porque cada vez que te oro por sanidad por mi esposo, quien me llega a mi mente es Julio Melgar. Y digo, bueno, pues si Julio Melgar murió a los 46 años, John se va a los 46 años, que será tu bendita voluntad. Yo estoy segura que tú lo quieres a él más que lo pueda querer yo, porque él es tu hijo y tú diste a tu hijo por él. Entonces, esas oraciones así, donde queremos hacerle el brazo a Dios, son enseñadas, se han aprendido, porque nosotros queremos que sea como nosotros decimos, porque nosotros queremos que la Biblia se ajuste a nosotros, no nosotros ajustarnos a lo que la Biblia dice. Así es. Y si no pasa lo que oramos, y si no pasa lo que pedimos, y si no pasa lo que deseamos o lo que anhelamos, ¿qué pasa con nuestra fe? Porque estamos clamando no a lo que Dios quiere, sino a lo que nosotros deseamos. Y mucha gente está muriendo en la fe porque no le está creyendo a Dios, solamente está esperando en Dios. No está creyendo en que Dios conoce que es lo mejor, aunque no nos parezca, aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos. Y entonces cuando Dios nos responde conforme a nuestros deseos, a nuestros anhelos o a lo que necesitamos, entonces empezamos a dudar de Dios, empezamos a dudar de lo que Él quiere o de lo que Él puede hacer. Esa es la única realidad, es esa en cuanto a lo que son los planes y proyectos de Dios. Entonces, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que creerle a Dios aun cuando no se ve o no pase lo que yo quiero. Amén. Bien, ¿alguien encontró algo más? Amén. Vamos a ver, ¿alguien tiene algo sobre el segundo libro? Busquen el segundo libro de Crónicas 6 al 18. Segundo libro de Crónicas 6, versículo 18. Y vamos a ver qué dice. Ubíquenlo, por favor. Búsquenlo. Amén. Ubicaron. Vamos, lo leen y me dicen en breves palabras qué significa el texto. ¿Usted quiere que leamos nosotros, pastor, o lee usted? Léalo a alguien y entonces vamos a ver en breves palabras qué dice. ¿Qué dice? Pero es Ahí palabras. voy a leer. Segunda de Crónicas 6:18 dice: más, es verdad que Dios, repito, más, es verdad que Dios habitará con el hombre en tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Ok, explicamos.
Usted quiere que diga lo que yo entendí, por lo menos lo que puse con respecto a este texto, Bien. ya que veo que los hermanos, y no me gusta estar sin levantar la mano. Explico otra vez. Acá yo tengo, pastor. Okay. Lo que yo quiero es lo siguiente. Explico. Lo que yo quiero es lo siguiente. Simple. Lean el texto, ¿verdad? Lean el texto. Y en simples palabras, no explicar qué quiere decir. Lo que yo quiero que entendamos es, yo veo el texto y yo en pocas palabras, brevemente digo, ok, esto es lo que dice, prácticamente, a esto que se refiere. Si es de fe que habla, la fe mueve montañas. Si es de quebrantamiento, el quebrantamiento nos liberta. O sea, eso es lo que yo quiero. Prácticamente, que vayamos al meollo del asunto, que vayamos a lo que realmente quiere decir el texto. A lo práctico, no explicar lo que quiere decir el texto. No es que me expliquen el texto, no es lo que quiere decir el texto. Vamos a hablar simplemente cuál es la idea del texto, en pocas palabras. En esto, cuando lo leí, pastor, reconocí que Salomón, valga la redundancia, reconocía la grandeza y soberanía de Dios. Un momentico, hermana. Ok, díganlo ahora. Dígame. Le decía que en este verso, Crónicas 6:18, de Salomón reconoce la grandeza y majestuosidad de Dios. Ok, bien. Pero ahí no hay un verso, ahí hay un versículo. Bien. Okay. Bien. No hay verso, ahí hay versículo. Porque eso no es ni un poema, ni es una canción. Entonces eso es un versículo. Ok, ¿alguien vio algo más en el texto? Segundo libro de Crónicas, 6:18. Pastor, me impactó este versículo, como dijo la hermana. Salomón comienza exaltando la grandeza de Dios, pero él se sorprende de que Dios, siendo tan grande, pueda morar con el hombre, porque dice, ni los cielos, yo lo resumí ahí, ni el tercer cielo puede contener su gloria. Se habla de la grandeza de Dios y la morada de Dios con el hombre. Ok. A ver. ¿Alguien más? Amén. Somos pequeños delante de la grandeza. Yo pude verlo ahí, pastor, como la presencia de Dios. Yasmín dijo, antes de ahí, somos pequeños delante de la grandeza de Dios. Okay. Sí. Sí es. Amén. David. Sí, yo pude buscar como un tema central ahí, como la presencia de Dios. Ajá. Bien. También, Mike. Dios es demasiado trascendente como para habitar en un templo humano. Okay. Entonces, Mike vio la trascendencia de Dios en el texto, ¿verdad? La trascendencia de Dios. Entonces, eso es lo que yo quiero, que ustedes aprendan no solamente a explicar un texto, no, sino que ustedes puedan ver el texto y puedan inmediatamente saber de qué habla el texto, en pocas palabras, de qué habla el texto. Entonces, yo creo que practiquen eso, vamos a trabajar en eso. Yo voy a ver cómo en las vacaciones le voy a estar mandando algunos textos para que lo trabajemos. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Le voy a mandar algunos textos, estamos trabajando como práctica para practicar esto de qué dice el texto. Y cuando digo qué dice el texto, no me refiero a que lo expliquemos, sino que veamos en su mínima expresión de qué habla. Vamos a hablar lo que son los puntos principales de un bosquejo. Y voy a preguntar otra vez, ¿para qué sirve un bosquejo en la preparación de un mensaje? ¿Para qué sirve eso? ¿Cuál es la relación entre el cuerpo del mensaje
y el tema. ¿Qué importancia tendrá el orden en que se ponen los puntos principales? Ya tenemos un comienzo con la construcción de la escalera, ¿verdad? Con las 4 patas, con los 4 largueros, y pues ya hemos preparado esa parte. Vamos a ir más para abajo y vamos a hablar los puntos principales en un mensaje tópico. Acuérdense que el mensaje tópico es aquel que yo arranco del tema. Cada punto debe tener más o menos una importancia igual que los otros puntos. Cuando usted haga, bueno, ahorita creo que tengo aquí algún ejemplo de un bosquejo, se lo voy a enseñar ahorita, ¿verdad? Tiene que encajar bien con los 4 factores escogidos en la misma manera que cada peldaño de una escalera tiene que ser del mismo largo para poder cuadrar con los largueros. O sea, si yo pongo un punto principal, por ejemplo, yo pongo un tema y el tema es Jesús, el camino al Padre. ¿Qué texto puedo yo utilizar para este tópico? Vamos a ver. Jesús, el camino al Padre. ¿Qué texto puedo utilizar? Juan 14:6. Juan 14:6. Ya tengo mi tópico y ya tengo mi texto, ¿verdad que sí? Ahora yo tengo una introducción para ese mensaje. Y yo puedo introducir diciendo que mucha gente anda buscando a Dios por diferentes caminos. Ese es mi sermón, ¿eh? Yo estoy predicando ya, ¿eh? Mucha gente puede buscar a Dios por diferentes... Ahora, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito para esto es que la gente reconozca a Jesús como el único camino verdadero. Ahora, ¿por qué yo lo quiero presentar como el único camino verdadero? Porque mi objetivo es presentar a Cristo como único camino. Simple, porque yo he visto que mis oyentes, que son una parte del barrio de la mina abajo de Hato del Yaque, me he dado cuenta que son idólatras, que ellos cuando alguien va a presentarle la palabra, la oyen y le dicen a uno, no, yo oigo a todo el mundo. Tú es que me hable de Dios, yo lo oigo. Porque total, todos los caminos conducen al mismo Dios. ¿Alguien ha oído eso alguna vez? Sí. Entonces, Amén. yo lo oigo a todos, porque todos vienen de Dios. Y al final llegamos al mismo camino que es Dios. Entonces, como yo he visto que mi audiencia, yo he visto que la gente, que mis oyentes son idólatras, yo no le voy a decir idólatras en la cara, pero yo sí le voy a decir que en la antigüedad había una frase muy utilizada. Había una ciudad llamada Roma, que era la capital del mundo. Era la que gobernaba a todo el mundo. Y donde quiera que había alguien, la gente tenía un sueño, tenía un deseo, y era visitar a Roma. Es como hoy en día que la gente dice que no quiere morir ciego y por lo tanto tiene que ir a Nueva York. Porque el que no va a Nueva York muere ciego. Eso es lo que la gente dice. Era igual en la antigüedad. Roma era la capital del mundo. Entonces, de ahí que la gente, para señalar la grandeza de Roma, para señalar el poder de Roma, la autoridad del Imperio Romano, se inventaron la frase, todos los caminos conducen a Roma. Y de ahí también que la gente piensa, la gente cree que si lee la Biblia, que si está en una religión cualquiera, que si alguien habla de Dios, que si ellos rezan, si ellos oran, si ellos participan de algún culto o escuchan alguna palabra, ya eso los mantiene fríos con Dios y de alguna manera ellos se han acercado a Dios. Esa es mi introducción de mi sermón. Ahora, yo no puedo quedarme en la introducción y yo entonces le pongo un pequeño, un punto principal. Y mi punto principal es, no hay más caminos. No hay más caminos. Entonces, debajo de ese punto principal, yo tengo que empezar a enseñar. ¿Por qué Jesús, en base a eso, no hay más caminos? ¿Por qué Jesús habla con aquellos hombres? ¿Qué le dicen estos hombres a Jesús? Le dicen, óyeme, muéstranos el camino y nos basta. ¿Por qué ellos le dicen, muéstranos el camino? Y es que en ese tiempo había muchos caminos. En ese tiempo había mucha gente que decía llevar a Dios. Ahí estaba el judaísmo,
estaban los gnósticos, o sea, había mucha gente, los mismos romanos también enseñaban un tipo de religión endiosando al hombre y la gente estaba perdida y la gente decía, como decía mi mamá, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Y los discípulos le dijeron al maestro, muéstranos el camino y nos basta. Oye Jesús, tú nos muestras el camino y con eso estamos quietos, estamos tranquilos. Y entonces Jesús te dice, yo soy el camino. En otras palabras, no hay ningún otro camino, no hay otra manera, no hay otra manera, no hay ningún otro lugar que conduzca a Dios. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. La única manera de llegar a Dios es a través de Cristo. Ahí entonces yo pongo otro punto principal. ¿Cómo encuentro ese camino? ¿Cómo? Usted puede hacerlo con preguntas o puede hacerlo como usted quiera. ¿Cómo encuentro ese camino? Entonces, usted va a trabajar en base a ese otro punto principal y usted va a hablarle a la gente de cómo encontrar ese camino. Y usted puede hablar de que se encuentra ese camino, puede ser a través de la Biblia, de una predicación, a través de una enseñanza. Usted puede encontrar ese camino de maneras diferentes. Si es que alguien quiere comentar algo sobre esto, sobre los puntos principales, una pregunta, algo que decir. Bien. Se aceptan. Pueden hablar ahora. La idea está clara, Elido, ahí. La idea está clara, sí. En un momento, por favor. Bien, ya estamos aquí. ¿Quién estaba hablando? Perdónenme. Bien. ¿Alguien iba a decir algo? Ok, entonces hablamos sobre esa manera en la que empezamos a preparar los puntos principales, ¿verdad? ¿Cuántos puntos principales, y esa es una pregunta que a veces nos hacemos, puede tener un mensaje? Realmente no se puede fijar ninguna regla al respecto. Usted puede tener 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos principales. Todo va a depender de lo extenso o no que sea su sermón. Entonces, si no es muy extenso, usted puede ponerle 3 puntos principales, 4, no muy largo, para que pueda entonces detallar cada punto principal. ¿Ven? Y eso va a depender también de la respuesta totalmente de la naturaleza de su tema y de las necesidades, una vez más, de las necesidades que tengan sus oyentes. Entonces, usted va a tener los puntos principales en base a su tópico, en base a de lo que usted está hablando, ya sea del tema o ya sea del texto que usted lo saque. Usted va a empezar a sacar los puntos principales para que pueda entonces desglosarle esto a sus oyentes para la enseñanza. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien. Decíamos, no importa la cantidad, no importa la cantidad. Puede ser que con 2 puntos pueda satisfacerse la necesidad, ¿verdad? Los requisitos del mensaje, pero cabe la posibilidad de que a lo mejor con 2 más o con 3 más se le complete más su sermón. En el caso de preparar más de 5 puntos, hay que recordar que se tienen que tratar con brevedad, breves. Si usted tiene más puntos, entonces tiene que ser breve en la explicación
de cada uno de los puntos principales. O sea, no se puede detallar mucho. Mientras más puntos principales tengo, menos detalles podré dar de cada uno de los puntos, porque entonces se va a extender demasiado el sermón. Bien. Es aconsejable no extender tanto el mensaje por mucho tiempo. Habiendo un número excesivo de puntos principales, hay peligro de que los oyentes se cansen. Un ejemplo, usted dice 10 maneras, por ejemplo, 10 maneras de cambiar de actitud. Y usted en la segunda ya lleva media hora. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Y cuándo es que esto se va a terminar? Si vamos para el número 2 y ya tenemos media hora, terminaremos en 5 horas. Yasmín. Creo que me respondió la pregunta, que es, iba a preguntar que me diera un ejemplo de los puntos principales. Entonces, creo que es eso cuando decimos 10 maneras de tal cosa. Entonces, número 1, número 2, número 3. Exactamente, exactamente. Un ejemplo, Okay. un ejemplo dice los 4 elementos que pueden llevarme a la salvación. Número 1, tal cosa. Número 2, entonces tú lo vas detallando. Mi punto principal es el primer elemento. Mi primer punto principal es el primer elemento. Mi segundo punto principal es el segundo elemento. Y de igual manera, tú puedes decir un ejemplo, vas a predicar de Efesios, de las armaduras de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tú puedes empezar cada punto principal con una armadura. Entonces, tú quieres señalar, dice, bueno, las 5 armaduras del creyente, por ejemplo, las 5 principales partes de la armadura, y lo empieza a detallar como puntos, y lo vas entonces detallando poco a poco, y lo pone como punto principal, y lo empieza a detallar poco a poco, con tal de que la iglesia pueda irlo aprendiendo. Bien, decíamos que si son muchos y usted lo va enumerando, la gente se va a ir dando cuenta y entonces se va a cansar y va a sentir que el asunto se le está poniendo muy largo, a no ser que usted lo haga en un sermón que sea serial, por serie. Ya si es una serie, ya la gente va tomando en cuenta por dónde tú vas, dónde quedaste y qué te falta. Pero sabe que tiene media hora para ese sermón y que cuando termine ese tiempo, la serie corta ahí y continúa la próxima semana. Eso le puede pasar a David, que es pastor, a los que pueden predicar por un tiempo una serie de sermones, pueden hacerlo así, ir enumerando sus puntos, pueden enumerar los puntos y la gente sabrá por dónde te va y la gente sabe qué le queda, qué tiempo le queda o cuántos puntos le quedan. Bien. Ok. Después de tener todos los puntos principales listos, se pueden enumerar para que usted pueda diferenciarlo, puede enumerarlo con números romanos. Con los números romanos, o puede ser un ejemplo con las vocales, puede ser, o con parte del abecedario, pero en mayúscula. En mayúscula puede hacerlo. Yo sé que la hermana Luz sabe de eso porque cuando ella está planificando, tiene que dividir una cosa de la otra y para hacer esas subdivisiones tiene que usar o números romanos o tiene que usar letras y para diferenciar una letra de otra tiene que hacerla en mayúscula o en minúscula. Si uso números romanos, entonces para dividir uso números ya, los números naturales, los normales, ¿verdad? Ok. Lo que ya se tiene realizado se llama un bosquejo. Tengo mi título, tengo mi propósito, tengo mi tema, tengo mi texto, tengo también a mis oyentes, tengo un porqué y ya tengo los puntos principales para ya empezar a armar mi bosquejo. Mike, dígamelo. Una pregunta, pastor. Van un par de ocasiones que me están por invitar a dar una conferencia. Yo quiero saber cuál es la diferencia entre un bosquejo para un mensaje y un bosquejo para una conferencia, ya que he preparado bosquejo para mensaje, pero nunca le he dado la conferencia. En la conferencia tiene la peculiaridad que es más extensa, es más larga. Además,
usted también tiene que ser más explícito y tiene la ventaja en la conferencia de que puede desglosar con mayor amplitud los conceptos. Tiene esa facilidad, esos conceptos, puede ampliarlo. También en la conferencia tiene la ventaja y desventaja. O sea, tiene la ventaja de que puede preguntar, puede poner al público también a participar, y tiene la desventaja de que tiene que prepararse más, porque pregunta trae respuesta. Entonces, la conferencia, usted prepara un bosquejo, no para, un ejemplo, el sermón prácticamente es un monólogo, pero en la conferencia llega un momento en que tú o puedes o tienes que dar participación. Entonces, esto tienes que ampliar más los conceptos, tiene que ampliar más las ideas, el texto también tiene que ampliarlo más, y los conceptos del texto tienen que estar mucho más claros. No puedes dejar nada en el aire en una conferencia. Tienes que ser muy explícito, tienes que ser mucho más claro, porque tú sabes que pueden venir preguntas al final o en el medio, y tú tienes que estar claro de lo que vas a hablar. Que en el sermón no hay pregunta, en el sermón no hay respuestas, en el sermón simplemente tú le das la palabra y el pueblo va a su casa y lo examina desde allá, que no vas a tener esa confrontación personal. Yo creo que los conceptos tienen que ser mucho más amplios. En el momento de preparar la conferencia, tiene que ser más amplio todos los conceptos que tú preparas. Bien. Ok. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es como el plano de un edificio. Es la idea general del mensaje, solamente escrito. Cuando se hace bien ese plano, entonces esto facilita lo que queda de la preparación del sermón. Entonces la predicación del mensaje resulta mucho más coherente cuando yo lo tengo bien organizado. Empieza a tener lógica lo que estoy hablando. Y los oyentes van a recordar mejor lo que yo les estoy presentando. Lo van a recordar mucho mejor. Bien. Okay. Esto es un pequeño, como es un bosquejo. Es una manera, ¿verdad? En cuanto a los largueros que ya les he presentado. Ustedes lo están viendo ahí. Eso es un ejemplo de los largueros que ya les he presentado. Ahí están primero los oyentes. En este caso, en este sermón, los oyentes son los habitantes, por ejemplo, del barrio obrero, las Tres Cruces, por ejemplo, ¿verdad? El tema de mi sermón, o el título en este caso: Dios ordenará pronto el mundo y desea hacer lo mismo en cada corazón. El propósito, miren que está escrito todavía. El propósito, bien, tengo dos propósitos: hacer ver que estamos en los últimos días antes de que Dios imponga su orden y justicia. Segundo propósito: hacer ver que cada ser humano urgentemente debe entregarse al Señor. ¿Qué texto utilizo? Segunda carta de Pedro 3, 9 al 14. Y ahí están ahora. Yo tengo ahí 5 puntos principales. Mi primer punto principal es: las muchas injusticias hacen creer que Dios no cumple. Eso es en base al texto. Las muchas injusticias hacen creer que Dios no cumple. Segundo punto principal: Dios se ha demorado porque desea que todos procedan al arrepentimiento. Tercer punto principal: las señales hacen ver que el mundo marcha hacia el pronto establecimiento del reino de justicia. Cuarto punto principal: algunos eventos que sucederán antes de la llegada del reino, Y el último punto principal: Dios desea poner orden ahora en tu corazón. Ese no es el mensaje. Ahí están solamente las partes que he dado hasta este momento. Di los oyentes, tema, propósito, texto, y ahora los puntos principales. Esa es una parte de la escalera, lo que hemos dado hasta ahora. Pueden tener una foto o pueden anotarlo como ustedes quieran, para que ustedes vean cómo se va formando ya el esqueleto, o lo que es la parte de un bosque. Vayan
en la foto o preparando ahí para que lo tengan ahí y puedan, cuando yo le diga, puedan ir ordenando un bosquejo. Yasmín, dígamelo. Yasmín, levantó la mano. La envié al grupo, la foto del bosquejo. Ok, gracias. ¿Alguien quiere decir algo o preguntar algo? Iba a decir eso que dijo la hermana, que lo envíen al grupo, por favor. Bien, gracias. Bien, pues seguimos entonces. Bien, los puntos principales de un mensaje textual. El otro era los puntos principales de un mensaje tópico. Acuérdense que estamos enseñando el mensaje tópico y el mensaje textual. El mensaje que depende de mi tema y el mensaje que depende del texto. El primero fue del tema, ahora del texto. El mensaje que resulta del método que acabamos bueno, el que vimos ahorita era el tópico. Los puntos principales en este caso se elaboran de acuerdo con el tema. Hay otro sistema de preparar los puntos principales ciñéndose en el texto. Bien, vámonos a esa parte. Aquí está. Los 4 puntos del mensaje textual según la misma carta de Pedro y el mismo texto. Oyentes, los mismos. El tema, el Señor se ha demorado, pero viene pronto. Ese es el tópico. Bien, entonces, o se ha tardado, ¿verdad? Si usted quiere, le quita demorado y le pone tardar, como usted quiera. Bien, entonces el propósito, hacer ver que estamos en es el mismo, ¿verdad? Ahora, los puntos principales. Primer punto principal, el Señor no retrasa su promesa. El Señor es paciente para con nosotros. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, son los mismos, ¿verdad? Como en el mensaje tópico, hay que revisar los puntos principales para ver si están de acuerdo con la necesidad y la capacidad del auditorio. Si van a realizar el propósito que pretendemos y si cada uno tiene una relación íntima con el tema. Entonces, en el primero, yo me voy al tópico que yo puse. Ahora, yo me voy al texto. Esa es la única diferencia. En el tópico, yo voy a hablar de ese tema. Y en el textual, yo voy a ir desglosando el texto, versículo por versículo. Lo voy a ir desglosando. Bien, es la diferencia que hay entre el mensaje tópico y el mensaje textual. En el tópico yo me voy a basar al tema y en el textual yo voy a ir desglosando el texto para dar mi enseñanza a mi audiencia. Bien, entonces, esto, lo que voy a decir ahora no está aquí, pero quiero enseñarlo. Debajo de cada uno de esos puntos principales van ya otros puntos que usted lo va a poner como A, B, y usted va a ir entonces desglosando esa parte que les he ido hablando. Amén. Bien, entonces hasta aquí terminamos con esta parte de lo que es ya el mensaje textual, el mensaje temático, los puntos aprendidos y todo eso. Entonces vamos a ver, vamos a en un rato abrir micrófono, a hacer todas las preguntas pertinentes en cuanto a los temas dados, tratados anteriormente, cualquier laguna, cualquier cosa que le haga falta, lo que usted no haya entendido, lo que sea, entonces pueden hacerlo hoy para que podamos conversar. Hay gente que no ha hablado nunca, me gustaría que hablen hoy para que podamos pues tomar en cuenta también esta parte de la clase. Voy a dejar de grabar y vamos a entrar ya a esa parte. Voy a preguntar posiblemente de manera directa a algunas personas. Bien. Bien. Ya estamos aquí.